La Eclesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Eclesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Eclesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Eclesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Eclesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Eclesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Eclesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Eclesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. Bienvenidos, preciosos Reyes Santos, a este cuarto Shabbat del 13º mes bíblico para la gloria del Padre, la última hermenéutica de este año bíblico para la gloria de Jehová. Son bendecidos, amados y victoriosos por vivir de acuerdo a la unción del Ruach HaKodesh, y por eso le damos gracias y glorias a Jehová por haber hecho este día santo. Te alabamos, Padre bueno, y vamos a hacer la oración de entrada de este Shabbat. Gracias, Jehová, te adoramos, Padre bueno, eres único, Rey soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido a escogernos como hijos amados. Por eso somos bendecidos, santos, poderosos en ti, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos porque eres tú el que has hecho toda la creación, y por eso nos has hecho como hijos amados tuyos para poder alabarte, para poder darte gloria y honra, para poder vivir en tu amor. Nos gozamos, Jehová, en este día santificado, en este día apartado para tener comunión perfecta contigo y disfrutar de este descanso, de esta delicia que tú has hecho para cada uno de tus hijos santos. Por eso te alabamos, Padre amado, y hoy nos gozamos en este día de gloria, de grandeza, de esplendor, de majestad que tú nos has dado. Por eso te bendecimos, Padre amado, y te damos gracias por tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, que nos ha llevado al origen, nos ha dado identidad como tus hijos amados, como esposa santa de Yeshua HaMashiach, que nos ha dado un propósito para combatir toda obra del diablo, y por eso tenemos un destino 100 veces más en esta vida y después la nueva Jerusalén con la vida eterna. Por eso estamos gozosos, por eso estamos contentos de alabarte, de bendecirte. Por eso estamos contentos porque nos has dejado tu Ruach HaKodesh, Yeshua HaMashiach, nos ha dejado el Ruach HaKodesh, y por eso ahora estamos empoderados y tenemos amor, poder y dominio propio para vivir siendo siempre dulos de Jehová, amando a Jehová sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso le damos gracia y honra a Jehová, Rey del universo, en este día, y estamos gozosos porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos inicio a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Y continuamos con la delicia de este Shabbat, de este último Shabbat de este mes bíblico. Le damos la gloria a Jehová, y hoy les presento a mi hija Lisdey Carolina, la primogénita, que va a estar
llevando en la conducción de esta hermenéutica, de este Shabbat Shalom para la gloria del Padre Bueno. Y vamos a saludar a Lisdey. ¿Cómo estás, Lisdey? ¿Cómo te ha ido en esta preparación de esta hermenéutica, de este Shabbat para la gloria de Jehová? Amén, mami. Yo estoy bendecida, ma, y en victoria, y esta semana ha sido de bastante revelación, de convicción de este tema que Jehová Dios nos tiene preparado hoy. Excelente, preciosa Lisdey Carolina. ¿Y nos puedes decir un resumen o unas palabras clave de lo que esta hermenéutica va a tratar en este día de hoy? Claro, mami. Lo que acabas de decir tú en la oración, que Jehová Dios nos ha dado origen, identidad, propósito y destino. Y todo lo tenemos gracias al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que está en nosotros. Sin Él es imposible obedecer los mandamientos, y lo vamos a ver en la hermenéutica del día de hoy. Excelente, excelente. Entonces, a perseverar en lo que nos ha dado Jehová y seguir combatiendo toda obra del diablo, siguiendo este Shabbat Shalom de delicias para la gloria del Padre Bueno. Amén. Iniciamos con la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos del 32 al 35. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Entre ellos, ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Amén. El salmo es el 118, de los versos 2 al 4, 16 al 18 y del 22 al 24. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor lo ha enaltecido, la diestra del Señor hizo proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en él. Amén. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al
porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versos del 1 al 6. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pesados. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Amén. El Evangelio es de Juan, capítulo 20, versos del 19 al 31. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor, mi Dios». Jesús replicó: «Crees porque me has visto. Felices los que no han visto pero creen». Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Jehová Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Amén. La ley espiritual está en el libro de Juan, capítulo 20, versos del 21 al 22. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Los complementos están en Hechos capítulo 4, verso 33. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre.
y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. En el Salmo 118 es el verso 4. Que lo digan los que temen al Señor. Su bondad es para siempre. La ley espiritual y complementos sin referencias de citas bíblicas dice así. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio. El Espíritu que es la verdad, que lo digan los que temen al Señor. Su bondad es para siempre. El título de la hermenéutica del día de hoy es La Eclesía comparte el propósito y destino del amado Yeshua. Amén. Iniciamos con la introducción y tenemos que Yeshua en Juan 14 dice que volverá por su eclesía, porque donde Él está llevará consigo a quienes le sirven. Al ser configurados como ayuda idónea del resucitado, estamos supuestos a seguir fielmente su doctrina o instrucciones. Por ello, quien desobedece se vuelve infructuoso para el reino de Jehová. Es necesario nacer del agua, es decir, debemos estar afirmados en el logo de Jehová, con la disposición de hacer Shema para vivir apegados a la instrucción de nuestro Creador, haciendo caso omiso de las estrategias satánicas que prometen el mismo resultado, óigase bien, pero por un camino distinto al del amor. Deuteronomio capítulo 18, verso del 18 al 19 nos dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Ahora bien, por medio del agua somos testigos fieles, reavivados con el testimonio de la sangre de aquel que se convirtió de palabra en carne y puso su tabernáculo entre nosotros, Yeshua HaMashiach. Pero levantado en la cruz, nos da la salvación a todos los que contemplamos como nuestro Rey y Señor, como nuestro Salvador, esposo de la eclesía. Con lo cual nos volvemos testigos de ser salvados a través de su sangre derramada, siendo Él mismo quien nos otorga su unción, es decir, su propio Espíritu, para que todas nuestras acciones estén en la consonancia con los testigos del agua, la sangre y el Espíritu de Jehová. Porque ninguno está capacitado para dar testimonio a menos que se convierta primero en testigo fiel por la palabra de Jehová, por su Hijo único Yeshua HaMashiach y por su Santo Espíritu. En el Evangelio de Juan resalta las vivencias más extraordinarias de los discípulos con Yeshua el Rey resucitado, con cuerpo glorificado, dándoles pruebas que rebosaron sus sentidos físicos, desafiando toda incredulidad. Yeshua les comunica el mandato de la gran comisión, capacitados con el soplo y la unción del Ruach HaKodesh, para la hora de anunciar el Evangelio de generación en generación. Es de notar también que en la primera lectura, como la eclesía desbordaba en ser llena del Ruach HaKodesh, lo que faculta que estuviese en sinfonía, al igual que los rebeldes de la Torre de Babel, hermanados por un mismo propósito, ellos para labrarse un destino común en contra de Jehová Dios. Aquí la congregación de los discípulos, que eran ya apóstoles, compartían el mismo propósito de no tener más Dios que Jehová.
por lo que practicaban con gran fervor las obras de piedad. Vivían en el fervor, desbordándose en el amor, colocando a los pies de los discípulos todas sus ofrendas, para que éstos edificasen el tabernáculo al igual que Moisés, pero mucho mejor, porque en la nueva alianza, en Yeshua, a Jehová le place colocar la tienda de las citas en los espíritus de los convertidos en el Evangelio, es decir, cada uno de nosotros. Inmediatamente en la segunda lectura es de observar cuidadosamente que la clave para ser llenos del Ruach HaKodesh con autoridad y poder es la obediencia a los mandamientos de Jehová. De acuerdo con el libro de Hechos, los discípulos recibieron el Ruach HaKodesh por causa que obedecieron la orden de estar unidos por 10 días en el aposento alto. O dicho de una manera moderna, estar en las gradas del atrio del templo de Jerusalén. Ellos debían ser valientes para perseverar, aún sabiendo que los judíos le reconocían como seguidores de un maestro que había sido ejecutado a mano de los romanos. Sin embargo, para ellos su valentía se alimentaba de contemplar a Yeshua resucitado. Solo así se disipaba en ellos el miedo a la muerte. De ahora en adelante estaban convencidos que obedecer en todo a Yeshua es la clave para sostener una comunión perfecta con su unción, que les otorga autoridad y poder para vencer al mundo. Porque la fe significa fidelidad, pero a los mandamientos de Jehová. Si amamos al Padre Creador, nos sometemos toda nuestra persona a que sea mansa y humilde para vivir bajo su dirección y no bajo nuestras propias expectativas. Amor es sacrificio voluntario, ofrecido a aquel que es ahora nuestra cabeza legal. Todo sacrificio distinto se llama idolatría, adulterio o fornicación espiritual. Finalmente tenemos en el Salmo 118, notamos aquí que como discípulos, testigos y apóstoles, estamos llamados a testimoniar su fidelidad a todas las generaciones. Porque así como proveyó origen, identidad, propósito y destino para la iglesia primitiva, hoy lo hace incansablemente por nuestra generación. Todo esto y más a continuación. Iniciamos con el Evangelio de la lectura de Juan, capítulo 20, versos del 19 al 31. Diagnóstico. Tenemos en el contexto, en este mismo capítulo de los versos del 1 al 18, a María Magdalena, quien es la primera en ser testigo de la resurrección, la mujer fiel, eclesía. Ella recibe una gran revelación, Yeshua es resucitado, y comunica el gran don. El Padre de Yeshua es ya nuestro Padre y su Dios es ya nuestro Dios. Aquí la misericordia se presenta a través de ella. Aquí la hace a ella misionera. Debe ir a los hermanos y anunciar que lo ha visto resucitado y que le ha dicho todas estas cosas. Iniciamos con los versos del día de hoy, del verso 19 y 20. Ese mismo día, el primero, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Yeshua resucitó de entre los muertos. El primer día de la semana, el Shabbat semanal terminaba al atardecer e inmediatamente iniciaba el primer día de la semana, cumplido estos 3 días y 3 noches desde su crucifixión, como lo declaró en Mateo capítulo 17, versos del 22 al 23. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, y le matarán, pero resucitará al tercer día». Ellos se pusieron muy tristes. Yeshua aquí convirtió este día en el nuevo Shabbat, por el nuevo pacto o la nueva alianza,
un tiempo de comunión. Pasó de ser el séptimo día al día primero de la semana u octavo día. 8 significa nuevos comienzos. Mateo 12, verso 8 nos dice, además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Si quieres conocer más de esto, lo puedes encontrar en nuestro sitio web mosqueterosdejehová.com, santificar el Shabbat como una fiesta del Señor. Continuamos con estos versos y nos dice, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En ese momento llegó Yeshua, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Aquí Yeshua dice, Shalom Eleihem. Yeshua, referencia de la primicia de los resucitados, da muestra de la apariencia de cuerpos glorificados, transformados para la vida eterna, materializados a voluntad con vigor y sanidad perenne. Paz del hebreo 7965 es Shalom, que significa seguro, bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, paz, salvo, victorioso. Shalom está compuesto por estas 4 palabras. Shem, que significa año, esperanza, repetición. Lamed, que significa enseñar, aprender, propósito. Vav, que es conceptor, que es conector, símbolo de lo completo. Y Men, que es madre, agua, naciones y lengua. Es decir, que Shalom significa la repetición de la enseñanza completa, es el propósito de la madre, al impartir como fuente el agua viva de la palabra de Jehová. La perfecta Shalom de los que están en comunión con Jehová Dios y que hacen su voluntad. La ley espiritual la encontramos en los versos 21 y 22 y nos dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. Y el verso 29 aparte tenemos, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. El repetir Shalom Eleihem es volver, es para darles la convicción que aún en misericordia les confirma su paz, es decir, la Shalom de Jehová para tener seguridad en el momento de la tribulación que estaban viviendo y que también les faltaba vivir en adelante. Aquí Yeshua establece el traspaso o la transferencia completa, porque la eclesía comparte el propósito y el destino del amado Yeshua. Recordemos el origen, engendrados en Jehová Dios, con la identidad, hijos de Jehová Dios y novias de Yeshua, con el propósito de deshacer toda obra del enemigo y el destino de 100 veces más en la tierra en bendiciones y vivir en la nueva Jerusalén toda la eternidad. Los discípulos, como la novia de Yeshua, estaban llamados a vivir en una comunión perfecta con él. La novia es la primera que sirve delante del novio. No existe comunión en la disociación. Gramaticalmente son términos antónimos. Si no son discípulos, vueltos testigos y apóstoles, entonces anunciarán un evangelio contaminado. Serían ovejas pastoreadas con comida chatarra que va a las tinieblas y no come el pasto verde y el agua fresca de la palabra descrita en simbología, como los dice el Salmo 23. Aquí vemos el soplo del Ruach HaKodesh. Los equipó con su propio espíritu, impartió vida a semejanza que al principio en el Edén, dándoles un anticipo de lo del espíritu que esperaban pacientemente el día de la fiesta de Pentecostés y ser bautizado por completo, invistiéndolos del poder desde lo alto, unidos como uno solo al cuerpo que es la cabeza Yeshua HaMashiach.
compartiendo su propósito y destino. Aquí, Yeshua establece el propósito para los primeros apóstoles de descargar de sus pecados para que sean libres y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es proclamar el perdón de los pecados al arrepentido y el deber de advertir al no creyente que está en peligro de perder el derecho de la misericordia de Jehová Dios. Los apóstoles, al proclamar el Evangelio, dan apertura a que muchos puedan ser renacidos espiritualmente y convertirse en nueva criatura. Recordemos que Yeshua hizo lo mismo con el enfermo postrado en la camilla, en Mateo capítulo 9, versos 2 y 6. 2. Allí le llevaron un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Verso 6. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Avanzamos con los versos del 24 al 25. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, ni meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». Es decir, que aquí Tomás no creyó el testimonio de los otros apóstoles. La incredulidad no es razonable, es arrogante, insiste en establecer los requisitos para creer, como ya él mismo lo había manifestado anteriormente en este mismo capítulo de Juan, el 11 y en el verso 15 y 16, y también en el capítulo 14 en los versos del 4 al 6. Básicamente, amados, la hermenéutica de hoy nos muestra que el Espíritu de Dios nos insiste a vencer toda incredulidad a los mandamientos y comenzar a obedecerlos con todo fervor, implorando por recibir la llenura del Ruach HaKodesh. Como lo dice el versículo con el que culminamos este año bíblico, Lucas capítulo 11, verso 13. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es el Ruach HaKodesh quien nos inviste, nos reviste de toda autoridad para poder deshacer todas las obras del diablo. En el nombre de Yeshua, imitando con fidelidad su ministerio en nosotros como su eclesía, que refleja, multiplica y fructifica en imitación del novio Yeshua HaMashiach. Pero vemos también en los versos del 26 al 29 que nos dicen: 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «Crees porque me has visto. Felices los que no han visto pero creen». Aquí, al hacer la referencia de pasado 8 días, confirma el nuevo día establecido para el descanso, es decir, Shabbat. Otros eventos posteriores ocurrieron en este primer día de la semana, como lo fue Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y la revelación de Yeshua a Juan en Apocalipsis. En griego, la exhortación de Yeshua hacia Tomás es: «No seas incrédulo, sino hombre de fe». No seas incrédulo, apistos, sino creyente, pistos. Llamado de atención que hace personalmente para que como testigo pueda ser testimonio de lo que ha visto. A lo que Tomás dice: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Lo reconoce ahora como mi Señor,
es decir, mi dueño, y también como mi Dios, es decir, mi juez. A lo que Yeshua le dice, crees porque me has visto, felices los que no han visto, pero creen. Y este término lo hemos usado mucho, felices, bienaventurados, dichosos, macarios, del griego 3107, y echer, del hebreo 835, grandemente bendecidos, los que sin ver, con los sentidos carnales, creen y obedecen el testimonio de los apóstoles de Yeshua. Finalmente, en los versos del 30 al 31, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Jehová Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el acto de gran misericordia que manifestó Yeshua? Vemos que el volver al octavo día para corregir la incredulidad de Tomás y en ello sentar un precedente para los futuros creyentes. Porque primero debían estar afianzados en creer los del círculo más cercano, los más íntimos, sus discípulos, para ser testigos y después apóstoles en su predicación del perdón del pecado. Juan, al igual que Mateo, Lucas y Marcos, presentan la vida y obra de Yeshua como testimonio de sus vivencias, reconociendo que los que crean en Yeshua como el Hijo de Jehová Dios tendrán vida en su nombre. El Salmo 119, en el verso 105 nos dice, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Continuamos con el pronóstico y notemos que los discípulos no siguieron el envío dado por Yeshua inmediatamente. Ellos no fueron a predicar la buena nueva de salvación, sino todo lo contrario. Volvieron a sus antiguas actividades, como si su tiempo con el Maestro hubiese pasado en vano. Hasta en el capítulo 21, versos del 1 al 14, donde nos presentan la manifestación de Yeshua a orillas del lago Tiberíades. Y la tercera vez que Yeshua se manifiesta a sus discípulos después de su resurrección. Aquí estos pescaban. Simón, Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, los hijos de Zebedeos y 2 discípulos más. Yeshua se acerca a ellos y aún sin reconocerlo, le obedecieron y realizan una pesca asombrosa. Imposible capturar tantos peces. Esta es la interpretación misionera universal. Con esta alusión se indica la plenitud y la variedad de la pesca evangélica. Anticipo del resultado final de la misión de la Iglesia a la que estamos llamados. La red repleta de peces es el símbolo de la Iglesia misionera que ha nacido como fruto de la obra de Yeshua resucitado. Significa la reunión de los miembros de la Iglesia, humanidad entera, destinataria del mensaje de salvación. La misión de la Iglesia no debe guardarse nada, sino arrastrar a todos hacia Yeshua. La Iglesia es gobernada por el Ruach HaKodesh para compartir el propósito y destino del amado Yeshua. Y su función no es conservar a los creyentes en sus propias redes, sino atraerlos hacia la palabra, hacia quien es Yeshua HaMashiach. Los versos del 15 al 25 presentan la misión de Simón Pedro, donde Yeshua pregunta a Pedro por la sinceridad de su amor. Son 3 preguntas, eco y reparación de su triple negación. Yeshua constituye a Pedro en pastor de su rebaño y le pide su amor a cumplir su mismo propósito y destino. Es la condición indispensable para desempeñar el oficio de pastor dentro de la Iglesia. Y seguimos en el control del pronóstico, cómo lo debemos aplicar en la actualidad, y es que para compartir el propósito y el destino del amado Yeshua, es necesario tener la paz de Jehová,
Shalom Aleichem, su Ruach HaKodesh, quien capacita a la Iglesia para ser libre, salva y próspera. Para ello necesitamos primero santificar el Shabbat, es decir, tenemos 6 días para laborar y 1 para entrar en comunión completa con el Creador, con Yeshua y el Ruach HaKodesh. Es traer el cielo a la tierra, un anticipo de la herencia celestial, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. 2. Tenemos que cumplir el propósito y destino. Todo discípulo es guiado por el Ruach HaKodesh, predica el mensaje de salvación, anunciando los mandamientos de Jehová Dios. Así, manifiesta el destino de amar al prójimo para que el pecador se convierta y pueda obtener el perdón de los pecados. Así la acción voluntaria de negar a Yeshua sea transformada en creer y obedecer su nombre. Y 3. Debemos vivir en fidelidad en el testimonio apostólico. Tendremos que lidiar con la incredulidad de muchos que dicen ver para creer, pero en el reino de Jehová Dios son felices, Macarios, Echer, los que no han visto pero creen. Amén. Continuamos con la primera lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos del 32 al 35. Iniciamos con el diagnóstico. Este libro de Hechos del Ruach HaKodesh, también conocido así, narra la misión de la primera iglesia, prolongando la nueva buena de salvación a todos. Es una proclamación, siendo el gran protagonista el Ruach HaKodesh, prometido y enviado por Cristo a todos sus discípulos. Es quien impulsa el mensaje evangélico a través del protagonismo secundario de Pedro, Pablo y del gran número de hombres y mujeres cuyos nombres y gestas, gracias a Lucas, forman ya parte de la memoria misionera colectiva de la primera comunidad cristiana. En el contexto de la obra evangelizadora en Jerusalén, la primera comunidad cristiana había pasado de ser 11 discípulos, luego 120, posteriormente 3.000, como lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 41, y hasta 5.000, como lo presenta al inicio de este capítulo 4 en el verso 4, de los que habían oído la palabra y creyeron. Pedro y Juan fueron juzgados por sanar en el nombre de Jesucristo a un hombre tullido. Sin embargo, ellos, afianzados en la obra del Ruach HaKodesh, dicen en Hechos capítulos 4, versos del 19 al 20, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes, en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Por lo que posteriormente a este hecho, los creyentes piden confianza y valor, y en comunión juntos oraron a Dios, y al final todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, y seguían anunciando abiertamente el mensaje de Dios en el verso 31, cumpliendo fielmente el propósito y destino otorgado por Yeshua. Iniciamos con los versos de la lectura del día de hoy en el verso 32. La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Aquí tenían un mismo corazón, ese espíritu, y en esencia somos espíritus que poseemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Es decir, todos estaban en una misma intuición, percibida a través de los sentidos, como lo fue el escuchar el mensaje de evangelización, y permitiendo tener una conciencia que cuando creyeron en el logos del testimonio de Yeshua, para llegar a la perfecta comunión, donde se hicieron uno con Jehová y recibieron su espíritu. Primera de Corintios 6:17 nos dice: en cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él.
Eran de un mismo espíritu y alma, adoradores del Dios viviente. También tenían una misma alma, es decir, una misma mente subconsciente, ajustada a su espíritu, ya no a la carne, una mente, voluntad y emociones, donde se desprendían de sí mismo para vivir según quien ahora era su dueño, desprendiéndose de sí mismos para colocar todos sus bienes en común. Continuamos con el verso 33, complemento de la ley espiritual. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Estos hombres, primero discípulos de Yeshua, luego testigos de su pasión, muerte y resurrección, y ahora apóstoles, compartieron el mismo propósito y destino del amado. Ahora enviados con la misión de predicar la salvación, lo hacían con poder, valentía y autoridad, porque estaban en total comunión con Jehová. Y lo podemos ver en la constante búsqueda de oración que realizaban para tomar decisiones y recibir paz del Creador en varios momentos de persecución en estos primeros 4 capítulos de Hechos. El Ruach HaKodesh es el consolador y confirmaba sus propósitos como apóstoles con gracia excepcional, porque no vivían según los deseos de la carne, sino que eran un mismo espíritu y alma con Jehová y con los hermanos. Santiago, capítulo 4, versos del 5 al 6, dicen: No sin razón dice la Escritura que el Espíritu que habita en nosotros quiere tener cada vez más, pero Dios tiene mejores cosas que dar. Y la Escritura añade: Dios resiste a los orgullosos, pero da de su gracia a los humildes. Y es que finalmente vamos a ver lo que nos dice en los versos del 34 al 35. Entre ellos ninguno sufría de necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Los que colocaron sus bienes a los pies de los apóstoles en su misión, los reconocían como enviados de Jehová. El Señor los escogió para servirles, capacitándoles para la labor de anunciar la buena nueva de evangelización, primero en Jerusalén y luego en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ellos decidieron amar a Jehová y ahora también estaban amando al prójimo, despojándose de todo. Y no era algo forzado, óigase bien, era un desprendimiento voluntario, sin esfuerzo, porque reconocían que su sustento no venía del hombre, sino que provenía de Jehová Dios. Jeremías 17, verso 5 y verso 7 nos lo certifican. Así habla Jehová: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal, y que aparta su corazón de Jehová. Pero óigase en el verso 7, bendito el que confía en Jehová y que en él pone su confianza. Es decir, estas personas probaron y vieron que Jehová Dios era bueno, como lo dice el Salmo 34, que los invito a leerlo completo. Los apóstoles eran gerentes encargados de la primera comunidad cristiana. Debían administrar todo lo que recibían con una correcta planificación, organización, dirección y control de todos sus recursos para poder repartirlos según las necesidades de cada uno. Un gran ejemplo para cualquier empresa u organización de la actualidad. El hecho de no haber necesidad sobre ellos es la respuesta de Jehová para sus vidas, que estaban cumpliendo su voluntad. Continuamos con el pronóstico, que es cada vez más interesante, y vemos que un ejemplo nos los da 2 Corintios capítulo 9, verso 7, cuando nos dice:
cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y es que en la continuación de este capítulo 4 de Hechos, en los versos del 36 al 37, nos presentan. Dice así: lo hizo José, un levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el animador. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles, presentando la gran generosidad de Bernabé, quien, colocando toda su confianza en Jehová, en entrega voluntaria sacrificial, se desprende de toda su propiedad y el dinero lo entrega a los apóstoles para que ellos lo administraran de acuerdo a las necesidades. Esto sí que es dar con corazón alegre. En contraste, podemos continuar con el capítulo 5 y vemos en la primera parte, en los versos del 1 al 2, nos dice: otro hombre llamado Ananías se puso de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Aquí estos no estaban en un mismo corazón y alma con Jehová y los apóstoles. Pensaban dar de mala gana o a la fuerza. Ellos estaban en un mismo corazón y alma con Satanás. Ya lo demuestra en los versos del 3 al 5. Cuando Pedro dice: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Y posteriormente pueden seguir leyendo que también murió su mujer por lo mismo, porque continuaba los pasos de él en negar lo que habían hecho. Aquí tenemos que reconocer que lo primero a saber es que no se trata de dinero, sino de cumplir la piedad. Es estar en un mismo corazón y una misma alma con Jehová, en orar, ayunar y diezmar. El diezmo es solo lo externo. Si ello falla, no imaginemos cómo son los ayunos y las oraciones. Segundo, no es cantidad. El problema es el engaño de dar incompleto, de manera consciente y planificada, pretendiendo ante la iglesia que estaban entregándolo todo. Y si alguien conoce tus finanzas, es el Creador quien te las provee. Y tercero, no se trata del bien material. Cada vez que damos, allí está nuestra propia vida, es nuestra propia integridad inmersa en ese acto. Recordemos que el dinero solo evalúa en nosotros lo que estimamos y lo mejor es estimar a Jehová en lugar de estar divididos. Mateo capítulo 6, verso 24 nos dice: nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Seguimos con el control del pronóstico y es que las acciones de los apóstoles en esta primera comunidad cristiana son de gran ejemplo para nosotros en la actualidad. Su integridad en dar testimonio de la resurrección de Yeshua con gran poder les permitía vivir un tiempo de gracia excepcional. Por eso, como eclesía que comparte el mismo propósito y destino del amado Yeshua, debemos primero ser fieles en un solo corazón, en la adoración para tener comunión diaria con Él, llenos de su logo y rema, que nos da conciencia para no dejarnos llevar
por cualquier intuición del mundo, de la carne o del demonio que venga a nuestras vidas a tentarnos. Segundo, ser fieles en una sola alma, con la mente, voluntad, emociones y sentimientos ajustadas al espíritu, sacrificando la carne, colocando todos nuestros bienes al servicio de los apóstoles que son enviados de Jehová Dios. No solo dinero, es dar nuestra propia persona como un sacrificio vivo y santo, no siguiendo la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformándonos a partir de una renovación interior para vivir en la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto, como lo dice Romanos 12, del verso 1 al 2. Y tercero, ser testimonio de la buena nueva, anunciando la pasión, muerte y resurrección de Yeshua, afirmando que volverá y solo tomará consigo a la novia que esté sin mancha, con su vestido blanco y sin arrugas sobre su rostro. Amén. Seguimos con la segunda lectura de Primera de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 6, diagnóstico. En este capítulo, el apóstol Juan subraya la quinta esencia de la revelación cristiana, gracias a la fe, que es obra del Ruach HaKodesh. Los cristianos conocemos la fuente de todo amor, Jehová Dios Padre, que se ha manifestado en Yeshua. La exhortación de esta carta viene a reducirse a acoger el amor de Yeshua, que es creer, para poder darlo a otros, que es amar. Iniciamos con el verso 1. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de él. Repitamos ahora este versículo conociendo el significado de las palabras. Y es que todo el que obedece que Yeshua es Hamashiach, es decir, ungido, ha nacido de Jehová. Si nos entregamos voluntariamente en sacrificio al que da la vida, nos entregamos voluntariamente en sacrificio también a quienes han nacido de él. Yeshua le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 3 y 5. Jesús les contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Jesús les contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que para nacer de Jehová es necesario tener el agua, que es su logo, la palabra escrita, y el espíritu, el rema, que es la palabra hablada. Juan aclara que nacer de nuevo significa creer que Yeshua, quien es el verbo hecho carne, y su espíritu es el agente de este nuevo nacimiento, todo a través de la fe. El espíritu interioriza el testimonio acogido mediante las palabras, produciendo vida nueva, dotando ojos espirituales. Es la convicción de gloria de Yeshua como unigénito del Padre y del reino de Jehová. Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23, dicen: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, amor, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena a ninguna ley. Yeshua es el modelo y origen del amor, y solo los que han nacido de nuevo con la fuerza de su espíritu están capacitados para amar, entregarse voluntariamente en sacrificio por sus hermanos, como él lo hizo, una entrega y sacrificio hasta la muerte. Sin su espíritu, nadie está capacitado para compartir su propósito y destino. Avancemos con los versos 2 y 3. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios.
Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son pesados. Jehová Dios quiere amor de parte de su eclesía. Quiere entrega voluntaria, sacrificial, completa en obedecer sus mandatos, que los conocemos y los tenemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. No tener otros dioses, primero. Segundo, no fabricar ídolos. Tercero, no tomar el nombre de Jehová en vano. Cuarto, santificar los Shabbat. Quinto, honrar a padre y madre. Sexto, no matar. Séptimo, no cometer adulterio. Octavo, no robar. Noveno, no decir falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo, no desear la mujer, la casa de tu prójimo, ni cosa alguna suya. Los 5 primeros tienen que ver con la relación entre el hombre y Jehová Dios. Y los 5 últimos tienen que ver con la relación entre el hombre y su prójimo. Podríamos considerar que los 10 primeros, que los 10 mandamientos van desde el más importante hasta el menos importante. Sin embargo, la primera puede ser la más importante, pero el último es el más difícil, porque es más fácil controlar las acciones que los pensamientos. Cuando realmente amamos a Jehová Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, es entonces cuando podemos hacer también lo mismo con el prójimo. Deuteronomio 30, de los versos del 11 al 15 nos dicen: este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir: ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Entonces escucharemos y los pondremos en práctica. Tampoco está del otro lado del mar para que tengas que decir: ¿quién pasará hasta el otro lado y nos los traerá? Entonces escucharemos y los pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya la tienes en la boca y la sabes de memoria, y solo hace falta ponerla en práctica. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Jehová tu Dios y sigas sus caminos. Aquí vemos que el verdadero amor en Jehová Dios se manifiesta mediante la obediencia. Continuamos con los versos del 4 al 5. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y es que victoria del diccionario hebreo 3444 es a salvo, algo a salvo, liberación, auxilio, prosperidad, triunfo. Significa Yeshua. Es la convicción interior de fe que impulsa a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodean, creyendo en el cumplimiento de las promesas fieles de Jehová Dios. Juan capítulo 16, verso 33 nos dice: les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El mundo aquí se refiere a un sistema de gobierno que se rige por las relaciones de los hombres. Tiene su fuente en Satanás, por lo que pareciera que el Hijo de Dios no tiene cabida en un mundo gobernado por mentiras. Sin embargo, la fe en obedecer a Jesucristo otorga la victoria para ser luz que brilla en medio de las tinieblas. La palabra afirma que el mundo ama a los suyos y a los que son hijos de Dios los rechazan, en Juan capítulo 15, verso 19. Por lo que capacitados con el Ruach HaKodesh, que da testimonio del amor de Jehová Dios, es el impulso a ser valientes, resistiendo a toda obra del mundo
por la fidelidad que se desarrolla en una conducta semejante a la de Cristo, con un carácter que no puede ser conmovido más que por aquello que es conforme al carácter de Jehová Dios. Esto lo tienen también disponible en el sitio web de Mosqueteros de Jehová, en la revista La Fe, en el tema Victoriosos en Jesucristo. Finalmente, el complemento de la ley espiritual en el verso 6 tenemos: Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Son los tres testigos presentes en el bautismo de Yeshua. El agua impregnando todo su cuerpo para el cambio de estado para cumplir el plan de salvación es la purificación. La sangre en su propia persona como el Cordero que iba a pagar la deuda por el pecado, la redención. Y el Espíritu descendiendo que lo confirmaba como el amado de Jehová, la verdad. Juan capítulo 16, versos del 13 al 15 nos dice: Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Aquí el Espíritu tiene la capacidad de testificar porque es la verdad. Palabra completa de Jehová, como lo vemos en Juan capítulo 17, verso 17. Es decir, porque dispone de la verdad divina y la transmite fielmente. Es el testimonio que Yeshua es el verdadero Hamashiach, que a través de su Espíritu capacita a los creyentes para vencer al mundo, porque también están llenos del agua, de la sangre y del Espíritu. Amén. Esto yo lo creo. ¿Lo crees tú también? Seguimos con el pronóstico que nos dice que este capítulo continúa con la invitación en los versos 10 y 11. Quien cree en el Hijo de Dios está guardando en sí la declaración de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna y que dicha vida está en su Hijo. Como sucedió con Tomás, al no haber creído en el testimonio de los apóstoles, sin embargo pudo rectificarse, porque quien desprecia la palabra de Jehová y sus enviados está desconociendo su poder en totalidad, inspiradas por el Ruach HaKodesh. Por eso, la invitación es al arrepentimiento para el hermano que está en pecado. Es un acto de amor. Verso 16. Juan se refiere a esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pide oraciones en este caso. Ya estos están bajo el poder del maligno, como lo dice el verso 19. Todo lo contrario para el que ha nacido de Dios, verso 17. Este no peca, es protegido y el maligno no puede tocarlo. Amén, yo lo creo. Porque como lo dice el verso 20, han sido capacitados con inteligencia para conocer a Jesucristo, el Dios verdadero y la vida eterna. Continuamos con el control del pronóstico, y es que esta lectura nos enseña para poner en práctica el día de hoy que como eclesía que compartimos el propósito y el destino del amado, debemos mantenernos fiel al testimonio de Yeshua, el agua que purifica, la sangre que redime y el Espíritu que es la verdad. Por eso, practicando esta enseñanza debemos, primero, hacer Shema de las 10 palabras de Jehová, con el espíritu de la ley que ya nos dio Yeshua,
Es el testimonio del agua de la palabra que nos purifica con un espíritu y alma transformados para no cumplirlos de forma externa, sino haciendo lo que Jehová a Dios le agrada y rechazando lo que Él rechaza. Segundo, debemos vivir en el testimonio de la sangre de Yeshua, que nos redimió, siendo reflejos de su amor, dando la vida para que muchos también conozcan que en su nombre los pecados son perdonados y tienen acceso a la vida eterna. Y tercero, debemos clamar Ruach HaKodesh, porque la victoria está en confirmar el Logos con el Rema, para vivir en la convicción que Yeshua es el Hijo de Jehová. Solo en el Espíritu podemos vencer la moda del mundo, los deseos de la carne y las tentaciones del demonio, así como Yeshua los venció en su pasión, muerte y resurrección. Continuamos con el Salmo 118 en los versos del 2 al 4, del 16 al 18 y del 22 al 24. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Este es el último de los salmos Giliel. Comienza igual que termina. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Es un salmo mesiánico utilizado en tiempo de Pascua y tabernáculo. El salmista alaba a Jehová Dios y convoca a todos los que le rodean a que den gracias a Jehová por la buena nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Iniciamos con los versos del 2 al 4. Que lo diga la casa de Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Y el complemento de la ley espiritual presente en el verso 4, que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Es la invitación al pueblo de Israel a alabar, desde los sacerdotes del templo como la casa de Aarón, a todo el pueblo que teme a Jehová, a unirse al enfático coro, porque su bondad o misericordia es para siempre. El llamado es para todos. Yeshua sabía que iba a ser entregado y cantó este salmo. Hoy debemos testimoniar su fidelidad a todas las generaciones, alegrarnos y buscarlos cada día en el temor de Jehová, en la adoración donde tenemos comunión en oración con el dueño de nuestras vidas, en la obediencia, sacrificando nuestra carne por medio de los ayunos. Así el Ruach HaKodesh gobierna en nuestras vidas y en el servicio por medio de diezmo y ofrendas, para que la palabra libre de contaminación se extienda. Seguimos con los versos del 16 al 18. La diestra del Señor lo ha enaltecido. La diestra del Señor hizo proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Amén. De manera repetida, para enfatizar, el cantor alaba la diestra de Jehová Dios, reconociéndola como la mano de habilidad y diestra. El justo juez no utilizará medidas menores para rescatar a su pueblo. El salmista estaba confiado en que Jehová Dios le guardaría de la muerte en la crisis actual, así como a Yeshua. Él pudo proclamar esto confiadamente, que la muerte no podría retenerle, sino que él vivirá y contaría las obras de Jehová. Es así como la Eclesía comparte el propósito y destino del amado Yeshua. Aún en la prueba tiene un propósito de entrenamiento y corrección. Siendo discípulos, testigos y apóstoles, no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras del Señor. Finalmente, los versos del 22 al 24. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podrían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor.
Gocemos y alegrémonos en él. Aquí vemos dos puntos. Primero, su humillación. Él es la piedra que desecharon los edificadores. Ellos siguieron edificando sin él. Esto resultó en ruina de quienes lo tomaron livianamente. Los que rechazan a Cristo son rechazados por Jehová. Y segundo, su exaltación. Él es la piedra principal del ángulo. Él es la piedra principal en quien se completa el edificio. Aquel quien debe tener la permanencia de todo. La piedra rechazada por los maestros es lo que vive cada día el discípulo, testigo y apóstol, rechazado y luego levantado como Yeshua en su mismo propósito y destino. El juicio es más severo para quienes oyeron el Evangelio y no lo aceptaron. Es la consecuencia del rechazo. Quienes rechazan a los enviados de Jehová Dios, rechazan al mismo Jehová Dios. Y finalmente llegamos a la conclusión de la hermenéutica y tenemos que la eclesía está llena de la paz de Jehová, Shalom Aleichem, su Ruach HaKodesh, y así como Yeshua fue enviado, también nosotros compartimos el propósito y el destino del amado, enviados para testificar de su resurrección y segunda venida en este tiempo de gracia excepcional, bajo el testimonio del agua que purifica, la sangre que redime y el Espíritu que es la verdad. Por eso decimos gozosamente los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Así que dichosos, macarios, grandemente bendecidos somos por vivir en el testimonio apostólico bíblico, poniendo en práctica la doctrina de Yeshua HaMashiach, sabiendo que somos de su propiedad y actuando como novia santificada, esperamos participar de su mismo destino en la vida eterna. Así que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Así que una vez culminada la hermenéutica, vamos a orar por todos los diezmadores y colaboradores del Ministerio Mosqueteros de Jehová. Gracias, Jehová, Padre amado, gracias, Señor, dueño de la vida, creador del cielo y de la tierra. En tu presencia, Señor, te presento a todas estas personas que diezman, ofrendan y traen sus colaboraciones al ministerio, porque creen que en ti está todo el poder y ponen en ti toda su confianza, porque buscan a ti primeramente sobre todas las cosas y no se retienen de todo lo que tienen porque reconocen que tú eres el proveedor. Así como los que estaban en la primera eclesía, en la primera iglesia que llevaban todo a los pies de los apóstoles. Así como cada uno de los que voluntariamente se entregan en todos sus dones y servicios también para tu ministerio. Llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, gracias a sus oraciones, a sus ayunos, a sus diezmos y a sus ofrendas. Llénalos de tu Ruach HaKodesh para que en sus familias no falte nada, desde el papá como esposo, como cabeza, desde la esposa como ayuda idónea y hasta sus extremidades como los hijos santos que son obedientes a sus autoridades. Gracias, Jehová Dios, por la vida de todas estas familias que son santas, apartadas para tu uso exclusivo, que comparten el mismo propósito y destino de Yeshua. Llénalos de tu unción, llénalos de tu poder, para que sigan cumpliendo el llamado para el cual fueron designados desde que estaban en el vientre de su madre. Gracias, Jehová, porque sus vidas son consagradas y son santos cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Ahora, no te vayas antes si no le has dado me gusta a este video. Suscribirte en el canal para que te lleguen las notificaciones de todas las actividades que tenemos en el canal de Mosqueteros de Jehová en YouTube. Activar la campanita. Comenta lo que más te impactó de esta hermenéutica para así conocer cómo Jehová Dios tocó tu corazón y compártelo. Difunde este mensaje
cumpliendo la gran comisión de llevar a todos la palabra de la buena nueva de salvación. Bendiciones. La Iglesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Iglesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Iglesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Iglesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Iglesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Iglesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Iglesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua. La Iglesia comparte el propósito y destino del amado Yeshua.